Parte 1. Dicen que la historia se recuerda a través de himnos y victorias, pero yo aprendí que lo que permanece de verdad son los silencios pesados que no se registran en crónicas oficiales ni en los pergaminos que los escribanos iluminaban con letras doradas. Son los ecos apagados de lo que nunca debió contarse, los murmullos sofocados detrás de los muros más gruesos de los palacios. Yo mismo recorrí esos corredores y aún siento la humedad que se filtraba entre las piedras, la oscuridad que parecía tragarse la respiración de cualquiera que se atreviera a mirar demasiado. Los reyes, tan obsesionados con mostrar poder, riqueza y una imagen de perfección, temían sobre todo a la fragilidad, y en esa fragilidad se encontraba su mayor enemigo, los hijos que nacían diferentes. No eran tiempos de compasión. Una arruga fuera de lugar en el rostro de un príncipe era considerada un mal augurio, una enfermedad, una vergüenza. Y un niño con rasgos distintos, con mirada serena y dulce, pero marcada por lo que hoy llamaríamos síndrome de Down, era para ellos una amenaza a la línea de sangre, un presagio de debilidad. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. En el juego del poder no había espacio para lo que escapara de la norma. Las paredes respiraban secretos. He visto cómo los tapices ocultaban puertas falsas, cómo las velas se apagaban justo cuando el murmullo de las conspiraciones crecía. El palacio, con sus grandes candelabros y techos altos, era también una prisión. Dentro de sus límites, el miedo se mezclaba con el incienso, y cada sombra parecía vigilar. Era un mundo donde la sonrisa del rey podía esconder la sentencia de muerte, y donde una cuna real podía convertirse en el inicio de una tragedia. Recuerdo el aire frío, como si todo el lugar estuviera construido sobre huesos invisibles. Los banquetes eran espléndidos, con copas de oro alzadas y carcajadas ensordecedoras, pero bajo las mesas se arrastraba un silencio que ni el vino más fuerte podía borrar. Nadie hablaba de lo que ocurría en las habitaciones más apartadas, en esas estancias donde las ventanas estaban tapiadas y donde los guardias no dejaban entrar a nadie sin la orden del propio monarca. Ese era el verdadero corazón del poder. No las coronas ni las batallas ganadas, sino la capacidad de enterrar las verdades más incómodas. La historia oficial, la que se contaba a los pueblos, estaba hecha de victorias, de alianzas y de héroes. Pero en los pliegues de la sombra, donde la luz de los cronistas no llegaba, se gestaban los relatos prohibidos. Y esos relatos, aunque intentaran sofocarlos, siempre encontraban un resquicio para respirar. Y aquí comienza uno de ellos, la historia de los niños reales que no encajaban en la perfección soñada por sus padres, aquellos pequeños que, por haber nacido distintos, fueron condenados a existir solo como un rumor, como una sombra. No se les permitía ser príncipes ni hermanos, ni siquiera hijos. Eran convertidos en silencios. Y el silencio, cuando se guarda demasiado tiempo, se transforma en un grito que nunca se olvida. Así empieza esta lección oscura, en un tiempo donde la perfección era más valiosa que la vida misma, y donde la inocencia infantil se convertía en la víctima más trágica de todas. Y aunque hayan pasado siglos, ese eco todavía resuena, como si los muros de piedra conservaran susurros que no quieren morir, porque la historia, créeme, nunca perdona el silencio. Parte 2. El día de aquel nacimiento no fue celebrado con campanas ni con trompetas. En cambio, lo envolvió un silencio tan pesado que parecía ahogar los corredores del palacio. La reina había esperado durante meses a ese hijo, y todo el reino aguardaba ansioso
la noticia de un heredero que asegurara la continuidad de la dinastía. Se prepararon vestidos de seda, regalos de oro, y hasta un nuevo himno que sería interpretado al anunciar la llegada del niño. Pero cuando al fin nació, algo en el ambiente cambió. Dicen que el primer llanto resonó débil, tembloroso, como si el propio destino dudara en alzar la voz. Las parteras se miraron entre sí, y en sus ojos se reflejó un miedo antiguo. Lo vieron en sus facciones, en la serenidad extraña de sus ojos, en los pliegues suaves de sus manos. Aquello no encajaba con el retrato ideal de un príncipe destinado al trono. No era un futuro rey según las normas que gobernaban a los hombres. Era un niño, sí, pero diferente. Y en ese instante nació no solo un heredero, sino un secreto. La reina, agotada, tomó al niño entre sus brazos, lo sostuvo contra su pecho con ternura, como haría cualquier madre, y en sus ojos brotó un destello de amor puro, de esa dulzura que no entiende de protocolos ni de dinastías. Pero alrededor de la cama, las miradas se endurecieron. Los médicos cuchicheaban en un rincón, los sirvientes bajaban los ojos, y un consejero, pálido como la cera de una vela, se inclinó para hablar con el rey al oído. Lo que allí se dijo jamás quedó registrado, pero todos entendieron el significado. Aquel nacimiento no debía ser celebrado, sino ocultado. El rey, con un gesto seco, dio la orden. No habría anuncios, no habría campanas, no habría cortejos. El mundo exterior jamás debía enterarse de la verdad. El niño sería criado, sí, pero en la sombra, no como príncipe, sino como una existencia oculta, como una nota que no debía ser leída en la melodía real. Y así, mientras el reino esperaba con ansias la proclamación, los heraldos se limitaron a hablar de la salud frágil de la reina, retrasando el anuncio oficial. Se tejió entonces la primera red de silencio. Las nodrizas que habían estado presentes recibieron órdenes severas de no pronunciar una sola palabra sobre lo que habían visto. Susurros de amenazas recorrieron los pasillos. Se dijo que quien osara hablar sería castigado con la desaparición, la misma que pronto se cerniría sobre aquel niño. Y fue así como el nacimiento, que debía ser motivo de júbilo, se convirtió en una herida abierta que nadie se atrevía a mirar. La reina, recluida en sus aposentos, abrazaba al niño en secreto, llorando en silencio. No podía entender por qué la dulzura de su hijo debía ser tratada como una desgracia. Y sin embargo, sabía que su voz valía poco contra el peso de la corona. Ya había visto antes lo que ocurría cuando alguien osaba desafiar el poder del rey y de sus consejeros. Sabía que en aquel palacio el amor maternal no tenía fuerza contra la maquinaria de la política y el miedo. Mientras tanto, los sirvientes murmuraban entre sí, en rincones oscuros y a media voz. Se decían que aquel niño estaba destinado a ser borrado de la historia antes incluso de pronunciar su primera palabra. Algunos, compadecidos, cruzaban los dedos al pasar cerca de sus aposentos, como quien reza por un condenado. Otros, más supersticiosos, aseguraban que su nacimiento traería desgracias al reino si se permitía que su existencia se conociera. Y así, lo que debió ser una celebración se transformó en un secreto palpitante, enterrado en los cimientos del palacio. Nadie fuera de esos muros supo jamás que un heredero había llegado al mundo aquel día. Nadie escuchó su nombre, porque nunca se pronunció en público. Oficialmente, ese niño no existía. Y en esa negación comenzó su destino trágico. Vivir, pero como una sombra que jamás debía tocar la luz.
Parte 3. En los salones más altos del palacio, donde el oro y los espejos multiplicaban la imagen del poder, se reunieron en secreto los hombres que decidían más que los propios reyes, los consejeros. Eran ellos quienes velaban por la pureza de la sangre, quienes veían en cada nacimiento no a un niño, sino a un símbolo, una pieza en el tablero de la política. Aquella noche, mientras la ciudad dormía ajena, encendieron antorchas y cerraron las puertas con cerrojos pesados. Las paredes escucharon un debate que no estaba hecho de ternura ni de compasión, sino de miedo y cálculo. Un heredero con esas marcas, dijo uno de ellos con voz quebrada, es la ruina. El pueblo jamás aceptará un príncipe débil. Otro añadió, los rivales se aprovecharán, los reinos vecinos lo usarán como burla, como arma. La línea de sangre será manchada. Cada palabra era una condena para el pequeño que dormía a escasos pasillos de distancia, ajeno a que su destino se estaba decidiendo en bocas ajenas. El rey escuchaba en silencio. Su rostro permanecía impasible, pero sus manos temblaban sobre el reposabrazos de piedra. Sabía que esos hombres hablaban con lógica cruel, pero lógica al fin. En un mundo donde la apariencia lo era todo, un hijo diferente podía convertirse en grieta, en debilidad. La dinastía debía proyectar perfección absoluta, como el mármol sin mancha. Y un príncipe con síndrome de Down era visto como una fractura en ese mármol. Hubo uno, el más anciano de los consejeros, que habló con voz más baja pero cargada de veneno. Si se supiera la verdad, la corona misma tambalearía. Mejor sería borrar el error, decir que el niño nació muerto o que sucumbió a una fiebre. Nadie preguntaría más, nadie recordaría su rostro. Esas palabras helaron el aire. Durante un instante, ni siquiera las velas se atrevieron a parpadear. La reina, aunque no estaba presente en esa sala, fue invocada en la conversación. Algunos decían que su amor de madre era un obstáculo, que habría que apartarla, que su debilidad femenina podría poner en riesgo el secreto. Otros, con sonrisas torcidas, insinuaron que ella misma podría ser silenciada si llegaba a hablar demasiado. La conspiración no solo envolvía al niño, sino a cualquiera que intentara protegerlo. Finalmente, se alzó un consenso sombrío. El niño viviría, pero en las sombras. No sería príncipe, no tendría nombre en los registros, no sería pintado en retratos, ni inscrito en genealogías. Sería como una sombra que camina, un espectro entre los corredores. Así evitarían el escándalo, y al mismo tiempo conservarían la ilusión de perfección ante los ojos del mundo. Pero todos sabían que esa decisión no era clemencia, sino una sentencia disfrazada de prudencia. Se selló el pacto con juramentos. Cada consejero debía prometer bajo la amenaza de la traición que jamás hablaría de lo que había visto ni oído. El castigo para la lengua desobediente sería la desaparición. Y en los anales de la historia oficial, donde se registraban los nacimientos de reyes y princesas, ese día quedó en blanco, como si nunca hubiera existido. Cuando la reunión terminó y los hombres abandonaron la sala, el palacio entero parecía más frío. Era como si los muros hubiesen absorbido el secreto y lo sostuvieran como un veneno latente. Nadie sonrió, nadie celebró. La conspiración de la sangre pura había nacido, y con ella la primera capa de sombras que envolvería al pequeño príncipe condenado. Y desde entonces, en el aire quedó flotando una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué pesa más en el corazón de un rey, la vida de un hijo o la máscara de la perfección?
Parte 4. El niño fue entregado a los brazos de una nodriza en medio de la penumbra. La mujer lo recibió con un temblor en las manos, no por la fragilidad del pequeño, sino por el peso de la amenaza que acababa de caer sobre ella. Los consejeros habían hablado, y ahora su deber era criar al heredero oculto, alimentarlo, hacerlo dormir, pero también asegurarse de que su existencia quedara sellada entre paredes húmedas y sin ventanas. A las nodrizas se les llevó a un salón secreto, donde un escribano de mirada gélida les hizo repetir un juramento. Jamás mencionarían lo que habían visto. Jamás sus labios pronunciarían el nombre del niño. El silencio es vida, les advirtieron, y en la misma mesa descansaba un cuchillo, colocado con la aparente casualidad de un gesto rutinario, aunque todos entendieron el mensaje. El filo no era para cortar pan, sino para recordarles que el precio de la desobediencia sería la sangre. El ala del palacio destinada al pequeño se encontraba apartada de las miradas, una sección clausurada para visitas, donde los tapices ocultaban pasajes y los guardias estaban apostados no para proteger, sino para encerrar. Allí, el niño respiraba su infancia invisible. Las nodrizas lo mecían en silencio, temiendo incluso cantarle, como si hasta las canciones pudieran escapar por las grietas de las paredes y delatar lo prohibido. El murmullo del palacio se cargó de rumores. Había quienes aseguraban haber escuchado el llanto de un niño en los pasillos abandonados, aunque los capitanes de guardia se apresuraban a desmentirlo con rostros severos. Los cocineros que llevaban leche y pan a escondidas comentaban en susurros que el pequeño tenía una sonrisa luminosa, tan pura que resultaba doloroso pensar en el destino que le aguardaba. Pero cada palabra dicha se volvía un riesgo. Si un sirviente hablaba demasiado, desaparecía de la noche a la mañana, sin carta de despedida ni pertenencias. La reina, en su encierro de luto fingido, pedía a escondidas informes de su hijo. Se aferraba a los pañuelos empapados de lágrimas, preguntando si aún respiraba, si estaba sano, si reía alguna vez. A veces, cuando el riesgo lo permitía, una de las nodrizas le llevaba una prenda impregnada del olor del niño, y la reina la abrazaba con la desesperación de una madre que amaba a un hijo condenado a ser un fantasma. Pero también a ella le recordaban, con palabras frías, que debía callar. Su dolor debía ser privado, nunca público. En los pasillos se tejió una red invisible de vigilancia. Había oídos en todas partes, guardias disfrazados de sirvientes, consejeros que paseaban con aire casual, escribanos atentos a cualquier murmullo. Cada frase pronunciada en torno al niño era medida, pesada y juzgada. El palacio respiraba con un silencio forzado, como si cada piedra participara de la conspiración. El niño crecía ajeno a todo, con esa serenidad propia de quienes no entienden todavía la sombra que los rodea. Su mirada era luminosa, y a veces se reía con carcajadas limpias que llenaban la habitación. Pero para los que lo cuidaban, aquella risa no era alivio, sino condena, porque sabían que cuanto más viviera, más peligroso sería el secreto, y ese pensamiento convertía cada caricia en un acto de amor y de miedo al mismo tiempo. Así fue como el silencio se instaló definitivamente. Un silencio no solo impuesto por decreto, sino también por el terror que se incrustó en cada corazón que lo conoció. Y ese silencio, repetido y sostenido durante los años, se convirtió en la tumba más cruel, la tumba de una infancia que, aunque respiraba, estaba prohibida de existir ante el mundo. Parte 5.
Los doctores llegaron al palacio como portadores de un conocimiento envenenado. No vestían batas blancas, sino túnicas oscuras, bordadas con hilos que simbolizaban autoridad y ciencia. Sus rostros eran severos, y en sus manos traían cajas de madera con frascos, polvos y hierbas cuyo olor impregnaba el aire con un perfume extraño, a medio camino entre lo medicinal y lo mortuorio. Habían sido convocados no para cuidar, sino para corregir lo que consideraban un error en la perfección de la sangre real. El niño, con su mirada tranquila y sonrisa serena, se convirtió en un objeto de estudio. Se acercaban a él con ojos fríos, midiendo su cráneo, examinando sus manos, palpando sus huesos como si buscaran un secreto escondido en su cuerpo. Hablaban en voz baja entre ellos, utilizando palabras latinas que la mayoría no comprendía, pero cuyo tono revelaba desprecio y desaprobación. Afirmaban que podían mejorarlo, que la ciencia del reino tenía métodos para moldear la carne y el espíritu. La primera de sus propuestas fue cruel disfrazada de esperanza. Baños helados, destinados a fortalecer su vigor. El niño, envuelto en mantas tras cada inmersión, temblaba hasta el llanto, y las nodrizas que lo sostenían sentían un nudo en la garganta al cumplir órdenes que sabían injustas. Después, llegaron los brebajes, mezclas amargas que le obligaban a tragar entre sollozos. Los médicos aseguraban que esas pócimas corregirían su naturaleza desviada. En realidad, no eran más que venenos lentos, destinados a quebrar su cuerpo y acelerar su fragilidad. Pero lo más inquietante eran las recomendaciones escritas en pergaminos sellados con cera real. Allí sugerían, con un lenguaje ambiguo pero inconfundible, que la mejor manera de preservar la dinastía era no prolongar la anomalía. Nadie se atrevía a leer esas frases en voz alta, pero todos sabían lo que significaban. El niño no debía llegar a adulto. Para los médicos, la vida del pequeño no era más que un error que debía ser borrado en silencio. La reina, cuando leía los informes, apretaba las hojas contra su pecho hasta arrugarlas. Sentía la náusea de la impotencia y el miedo de hablar demasiado. A veces suplicaba a los doctores que fueran más suaves, que trataran a su hijo con humanidad. Pero ellos la miraban como a una mujer débil, incapaz de comprender la gravedad política de la situación. Y al retirarse, dejaban tras de sí el eco de sus pasos como si fuesen verdugos disfrazados de sabios. En los pasillos, las sirvientas cuchicheaban historias cada vez más inquietantes. Decían que los médicos no solo trabajaban en el palacio, sino que habían practicado antes con otros hijos de la nobleza, ocultos, invisibles, desaparecidos sin rastro en los registros. Eran conocidos como los doctores del olvido, hombres a quienes se les confiaba la misión de borrar lo indeseable bajo el velo de la medicina. El niño resistía con la inocencia de quien no comprende la crueldad. Sonreía aún después de los baños, buscaba las manos cálidas de sus cuidadoras, se reía con pequeños juegos improvisados con pedazos de tela o con la luz que entraba por una rendija. Su resiliencia era un golpe contra las intenciones de los médicos, un recordatorio de que la vida se aferraba incluso en los rincones más oscuros. Pero para la corte, esa resistencia no era motivo de esperanza, sino un desafío que debía ser sofocado. Cada visita de los doctores terminaba con la misma sensación de amenaza, como si el aire quedara contaminado tras su partida. En las noches, el eco de sus palabras aún retumbaba en la cabeza de quienes lo cuidaban. No prolongar la anomalía. Esa frase se convirtió en un presagio oscuro, una sentencia suspendida sobre el niño, como una espada que pendía de un hilo invisible.
Y así, entre pócimas amargas y rituales disfrazados de ciencia, el pequeño fue empujado hacia la fragilidad, mientras el palacio entero se preguntaba en silencio cuánto tiempo más se le permitiría respirar, porque los doctores no habían venido a sanar, sino a preparar el camino para su desaparición. Parte 6. El día en que se proclamó al nuevo heredero legítimo, el palacio se llenó de música, de repiques de campanas y de gritos de júbilo en las calles. Las plazas rebosaban de gente que celebraba el nacimiento del príncipe perfecto, aquel destinado a ceñir la corona en el futuro. Nadie en el pueblo sospechaba que, tras las cortinas bordadas de los balcones, existía otro niño, oculto en la penumbra, que había llegado antes al mundo, pero al que le habían robado el derecho de existir públicamente. El contraste era insoportable. Mientras un hermano recibía los honores del linaje, el otro era condenado al silencio. Se organizaron banquetes interminables en los salones iluminados con lámparas de cristal, donde las copas de vino se alzaban en brindis que repetían las palabras fortaleza y pureza. En el mismo instante, en las habitaciones más apartadas, el hijo oculto dormitaba en un lecho sencillo, sin estandartes, sin canciones, con el único consuelo de las nodrizas que lo mecían para acallarle el llanto. Los sirvientes más antiguos comenzaron a llamarlo el espejo roto, un reflejo de lo que la familia real nunca quiso mostrar, y esa metáfora se extendió como una sombra en la corte. El niño visible, el celebrado, era la imagen de la perfección, retratado en lienzos, vestido con telas traídas de Oriente, enseñado a posar con dignidad desde la cuna. El otro, el invisible, era una presencia prohibida, un nombre que jamás debía pronunciarse en los corredores principales, una vida condenada a borrarse en cada documento oficial. El rey mismo evitaba cruzar su mirada con él. Cuando pasaba por los pasillos donde se encontraba la estancia oculta, aceleraba el paso, como si ese contacto visual fuera un recordatorio insoportable de lo que había permitido. La reina, en cambio, se debatía entre dos mundos. Debía sonreír al lado del príncipe heredero frente al pueblo, fingir orgullo en los actos oficiales, mientras su corazón ardía con la culpa de saber que su otro hijo vivía como prisionero de un secreto. En las noches, la reina lloraba en silencio, pero incluso sus lágrimas estaban vigiladas. El contraste se volvía aún más cruel con cada fiesta, con cada misa solemne donde el heredero era bendecido por los sacerdotes. El niño oculto, escuchando los ecos lejanos de las campanas, extendía sus manos hacia la ventana tapiada, como si supiera que afuera ocurría algo que nunca le sería permitido. Sus risas inocentes eran sofocadas con rapidez, por temor a que alguien pudiera escucharlo. En la corte, la existencia de ese niño era considerada un crimen contra la imagen de la dinastía, y cada carcajada suya era un recordatorio de que el secreto aún respiraba. Algunos consejeros, con ironía cruel, comenzaron a decir que en la familia real había dos espejos, uno pulido y brillante, que mostraba la grandeza del trono, y otro quebrado, guardado en sótanos, que reflejaba la fragilidad que jamás debía salir a la luz. Pero lo que nadie decía abiertamente era que ese espejo roto podía convertirse en amenaza. ¿Y si alguien, algún día, decidía hablar? ¿Y si el pueblo descubría que la línea de sangre, tan alabada, escondía un hijo negado? Ese temor fue creciendo como un veneno en el ambiente. El niño oficial era exhibido en retratos como prueba de continuidad y poder. El niño secreto vivía como un fantasma y, sin embargo,
Su sola existencia pesaba más que todos los festejos, porque el silencio nunca es definitivo. Y en ese silencio se gestaba una tensión insoportable, la certeza de que el espejo roto, aunque oculto, seguía reflejando la verdad que nadie quería mirar. Parte 7. La reina, atrapada entre la obediencia a la corona y el desgarrador amor de madre, comenzó a dejar rastros de su tormento en forma de cartas. No eran cartas destinadas a ser enviadas, sino confesiones escritas en la soledad de sus aposentos, con la pluma temblando sobre el pergamino y las lágrimas borrando a medias la tinta fresca. En ellas hablaba de su hijo escondido, del niño al que jamás se le permitió ser llamado príncipe, y de cómo el silencio se le había vuelto una daga que atravesaba cada latido de su corazón. Las escribía de noche, cuando los pasillos se hundían en un silencio espeso y solo las antorchas parpadeaban contra los muros. Mi hijo vive, pero el mundo lo niega, garabateaba con letras apretadas, y su risa, tan pura, resuena como un crimen que debo ocultar. Si algún día alguien encuentra estas páginas, sabrá que yo no consentí el olvido, que mi amor sobrevivió incluso a la conspiración de la sangre. En otras confesiones, se dirigía a él directamente, como si el niño pudiera leer en el futuro. Perdóname, pequeño mío, por no alzarte en brazos ante todos, por no gritar tu nombre en las plazas. Perdóname por llamarte solo en secreto, en estas hojas que tal vez nadie leerá jamás. Pero esas cartas nunca llegaron a destino. Una de las damas de compañía, obedeciendo órdenes ocultas, vigilaba con ojos atentos cada movimiento de la reina. Su tarea no era servirle, sino espiarla. Y así, noche tras noche, cuando la reina abandonaba su escritorio creyendo haber guardado sus secretos, las manos frías de aquella mujer recogían las cartas y las entregaban a un consejero, que las guardaba en cofres cerrados con llave. Nadie se atrevía a destruirlas, pues eran demasiado valiosas. Eran un registro de la verdad, un arma peligrosa que podría usarse en el futuro para controlar o doblegar a la propia reina. La madre lo ignoraba. Creía que aquellas confesiones eran solo su desahogo íntimo, que morían con ella y el papel. Pero la corte entera estaba siempre más cerca de lo que parecía. Esas palabras quedaron archivadas en la penumbra, como un arsenal secreto, listas para ser usadas contra ella en cualquier momento. Y cada nueva carta escrita era, sin saberlo, otra cadena que ataba más fuerte su destino. Mientras tanto, el niño crecía. Balbuceaba sonidos dulces, aprendía a dar sus primeros pasos en la penumbra de aquel cuarto tapiado, y su inocencia contrastaba con la crudeza de lo que lo rodeaba. La reina, en las pocas ocasiones en que lograba verlo en secreto, lo miraba como si quisiera grabar cada gesto en su memoria, sabiendo que incluso esa cercanía podía perderse de un día para otro. Y al regresar a sus habitaciones, desesperada, volvía a escribir. Hoy me miró, y en sus ojos estaba la ternura del mundo entero. Pero nadie podrá conocerla. Nadie sabrá jamás qué hijo tuve y qué amor me arrancaron. Así, las cartas se fueron acumulando en cofres cerrados, tesoros envenenados que contenían no solo el dolor de una madre, sino también una prueba irrefutable del secreto que la corona quería borrar. Aquellas hojas, manchadas de lágrimas, se convirtieron en un peligro latente, un fuego que podía encenderse en cualquier momento. Y aunque la reina lo ignoraba, ya había manos ansiosas esperando el instante adecuado para usar esas palabras contra ella. El silencio oficial, mantenido con amenazas y juramentos, empezaba a resquebrajarse.
y en esas grietas se colaban las confesiones escritas que, aunque nunca enviadas, aguardaban el día en que su eco retumbaría más fuerte que todos los muros del palacio. Parte 8. El traidor no entró al palacio con violencia ni con armas, sino con sonrisas medidas y reverencias perfectas. Era un cortesano más entre tantos, un hombre de mediana edad con rostro afable, de esos que saben escuchar más de lo que hablan. Durante años se había movido con discreción entre banquetes y audiencias, invisible como una sombra. Pero las sombras, cuando saben esperar, aprenden a encontrar los rincones más oscuros donde se esconden los secretos. Fue él quien primero tuvo acceso a las cartas de la reina. Fingiendo indiferencia, consiguió ganarse la confianza de la dama de compañía encargada de vigilarla. Con promesas, favores y pequeñas recompensas, logró que aquella mujer compartiera con él lo que había estado entregando a los consejeros. De ese modo, se convirtió en depositario de las confesiones más peligrosas de la corona. Pruebas escritas de la existencia del niño oculto, de la conspiración de silencio, del dolor de una madre que se debatía entre la obediencia y la desesperación. Al principio las leyó con curiosidad morbosa, como quien abre un libro prohibido, pero pronto comprendió que lo que tenía en sus manos era más que un secreto, era un arma silenciosa, más poderosa que cualquier ejército, porque con esas cartas podía derrumbar el rostro impecable de la monarquía. Podía destruir la imagen de pureza que los reyes habían construido durante generaciones, y decidió no entregarlas a nadie, sino guardarlas para sí, esperando el momento de convertirlas en moneda de cambio. Se acercó entonces al rey con una reverencia impecable y palabras cargadas de veneno disfrazado de lealtad. No mencionó directamente al niño, ni pronunció su nombre inexistente, pero insinuó que conocía un detalle oculto, capaz de provocar grietas en el corazón del reino. Habló de rumores, de cartas, de verdades que se escribían en secreto, y cuando vio el gesto de inquietud en el rostro del monarca, supo que había logrado lo que quería. Lo había hecho vulnerable. El chantaje no fue inmediato ni grosero. Fue un goteo lento, calculado. Primero pidió pequeñas concesiones, un cargo menor, un título que lo acercara más al círculo íntimo. Después exigió tierras, privilegios, derechos que antes estaban reservados a los favoritos del rey. Y cada vez que obtenía algo, dejaba caer la sombra de que todavía guardaba más verdades en su poder. La corte empezó a murmurar. Se preguntaban por qué aquel cortesano, antes tan insignificante, había ascendido de pronto, por qué su voz, aparentemente discreta, empezaba a pesar más en los consejos que la de hombres veteranos. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sospechaban que había tocado un nervio invisible, que tenía entre sus manos un secreto que lo volvía intocable. Mientras tanto, el niño seguía creciendo en la penumbra, sin saber que su vida se había convertido en el eje de una partida de ajedrez jugada sobre su inocencia. No conocía el peso de los cofres donde dormían las cartas de su madre, ni el poder venenoso del hombre que ahora usaba su existencia como herramienta de ambición. Pero cada sonrisa suya, cada risa infantil que escapaba de las habitaciones prohibidas, era otro recordatorio de que el secreto aún estaba vivo, de que en cualquier momento podría estallar. El traidor lo sabía, y esa certeza lo alimentaba, porque mientras el niño respirara, él tendría en sus manos la llave para doblegar al rey y a la reina. Su ascenso no se debía a su ingenio ni a su lealtad,
sino al corazón inocente de un niño oculto, convertido en prenda de cambio en un juego de poder donde la compasión no tenía cabida. Y así, bajo la máscara de cortesano fiel, el traidor se convirtió en la serpiente que se arrastraba entre los pliegues del trono, esperando el momento exacto para clavar sus colmillos con más fuerza. Parte 9. El rumor comenzó como un murmullo débil, apenas perceptible entre las grietas de los muros. Nadie sabía exactamente quién lo pronunció primero, pero pronto se deslizó como un viento helado por las cocinas, los establos y las tabernas cercanas al palacio. Se hablaba de un heredero maldito, un niño escondido en la penumbra, oculto de la vista del pueblo porque llevaba en su rostro las marcas de una diferencia que la realeza no podía tolerar. Las gentes del reino, supersticiosas y hambrientas de historias, se aferraron al rumor como si fuese verdad revelada. Algunos aseguraban haber escuchado su llanto atravesando las ventanas tapiadas en noches de tormenta. Otros juraban haber visto, desde los jardines, una silueta infantil detrás de una cortina cerrada. Y no faltaban los que lo adornaban con relatos sombríos. Decían que aquel niño era fruto de un castigo divino, que traería desgracias si alguna vez llegaba al trono, o que era guardado como un prisionero porque poseía un poder oscuro. La corte, al enterarse de la propagación de los susurros, reaccionó con violencia contenida. Los heraldos comenzaron a desmentir con discursos altisonantes en las plazas, hablando de la perfección del heredero oficial y de la falsedad de las habladurías. Pero cuanto más negaban, más crecía la curiosidad del pueblo, porque en los corazones comunes siempre se desconfía del poder, y las negaciones solemnes no hacían sino confirmar que algo se estaba escondiendo. Los consejeros ordenaron redoblar la vigilancia. Los pasillos cercanos al ala clausurada fueron sellados con guardias día y noche. Se decretó que ningún sirviente sin autorización podía cruzar esos corredores. A quienes se atrevieran a preguntar demasiado, se les imponía el castigo del destierro o del silencio eterno. Sin embargo, el rumor ya había prendido como fuego en hierba seca. El miedo no lograba sofocar la fascinación popular. El pueblo comenzó a inventar canciones infantiles que hablaban del niño de la sombra, versos cantados en voz baja por los niños de las calles, como si aquel secreto hubiera escapado de los muros y ahora caminara libre por la memoria colectiva. Eran tonadas inquietantes, rimas que hablaban de un príncipe que no podía salir, porque sus ojos veían demasiado, o porque su risa atraía desgracias. La corte intentaba prohibirlas, pero las canciones, como las semillas, germinaban incluso en la oscuridad. Dentro del palacio, la reina escuchaba con un nudo en el pecho. Sabía que aquel rumor no era fantasía, sino verdad a medias. Y en esa verdad a medias residía el peligro mayor. Bastaba con que alguien mostrara una prueba para que la mentira se transformara en certeza. Sus cartas, los cofres, el niño mismo, todo podía ser usado en su contra. El miedo la envolvía como un manto que no podía quitarse ni en la soledad de sus aposentos. El traidor, mientras tanto, sonreía en silencio. Sabía que no necesitaba hablar. El rumor trabajaba para él, debilitando cada día más la fachada de pureza de la corona. Con cada palabra que corría de boca en boca en las calles, su poder crecía, porque solo él tenía la capacidad de transformar esos susurros en un grito definitivo, y aguardaba el momento en que la desesperación del rey lo obligara a concederle aún más privilegios. El palacio se convirtió en una fortaleza sitiada, no por ejércitos visibles,
sino por voces invisibles que resonaban en el aire. El eco del rumor se mezclaba con las campanas de la ciudad, y la tensión se volvía insoportable. Todos sabían que un muro de silencio podía resistir durante años, pero no eternamente. Y en cada esquina, en cada taberna, en cada mercado, la misma pregunta se repetía como un presagio. ¿Qué es lo que el rey teme tanto mostrar? Parte 10. Una mañana, los pasillos del ala clausurada amanecieron extrañamente vacíos. Las nodrizas que acostumbraban llevar pan y leche tibia al niño no encontraron a los guardias en su puesto. El aire estaba enrarecido, como si algo invisible lo oprimiera. Los rumores dentro del palacio corrieron con rapidez. El pequeño, aquel príncipe oculto, había desaparecido. No hubo anuncio oficial, ni llantos públicos, ni procesiones. Simplemente, un silencio aún más espeso cayó sobre la corte. Se dijo que el niño había enfermado de manera repentina y que su frágil salud no había resistido. Los médicos proclamaron que su cuerpo no estaba destinado a sobrevivir. Sin embargo, nadie vio su cadáver. Nadie presenció un funeral. No hubo campanas de duelo. Solo se entregó a los sirvientes una explicación seca, desprovista de detalles, como si el hecho no mereciera más que un par de frases. La reina, cuando recibió la noticia, se derrumbó en sus aposentos. Gritó, golpeó las paredes, pidió ver a su hijo aunque fuese una última vez. Pero sus ruegos fueron sofocados con palabras calculadas. Le dijeron que el cuerpo ya había sido llevado a Tierra Santa en secreto, para evitar supersticiones y rumores. Ella entendió, en ese mismo instante, que el niño no había muerto por enfermedad, sino por voluntad de la corona. Y con ese entendimiento, una herida invisible la partió en dos para siempre. El rey, en público, se mostraba sereno. En privado, evitaba cualquier conversación sobre el asunto. Sus consejeros lo tranquilizaban diciendo que todo estaba bajo control, que el rumor pronto se extinguiría, que el reino jamás sabría la verdad. Pero los ojos del rey, cansados y oscuros, delataban que el precio del secreto lo perseguiría hasta el final de sus días. En el palacio se ordenó borrar cualquier rastro de su existencia. Las sábanas que habían cubierto su cuna fueron quemadas. Los juguetes sencillos que lo habían acompañado fueron enterrados en el jardín bajo la noche. Las nodrizas que lo habían cuidado fueron dispersadas, enviadas a lugares lejanos o condenadas al silencio perpetuo. El niño, oficialmente, jamás había vivido. Pero las paredes conservaban su risa y los pasillos aún recordaban sus pequeños pasos. Los sirvientes juraban escuchar, en ciertas noches de viento, un eco infantil que recorría las galerías tapiadas. Nadie se atrevía hasta a mencionarlo en voz alta, pero el miedo se mezclaba con la certeza de que aquello que se intenta enterrar demasiado hondo acaba por regresar como espectro. El pueblo, sin pruebas, se mantuvo dividido. Algunos aceptaron la versión oficial, resignados a la imagen de perfección que la corona seguía mostrando. Otros insistían en que el niño de la sombra había sido borrado, no por enfermedad, sino por vergüenza, y cuanto más se intentaba callar, más fuerza cobraba la sospecha. La desaparición no trajo paz al reino, sino un nuevo nivel de tensión. El secreto, en lugar de morir con el niño, se convirtió en un fantasma aún más peligroso. Y en los cofres cerrados, las cartas de la reina seguían existiendo, como brasas ocultas esperando el viento adecuado para incendiarlo todo. El niño ya no estaba, pero su ausencia era más poderosa que su presencia.
y en esa paradoja se gestaba el verdadero veneno. El reino había intentado borrar una vida, y sin embargo, había engendrado un mito imposible de controlar. Parte 11. Años después, cuando los retratos de la familia real adornaban los pasillos con la intención de proyectar grandeza, hubo quienes comenzaron a notar detalles extraños. En algunos lienzos antiguos, donde antes parecían distinguirse más figuras, aparecían ahora manchas de pintura fresca, capas superpuestas que borraban rostros y cuerpos. Era como si manos anónimas hubieran trabajado de noche para reescribir la historia en los lienzos mismos, eliminando cualquier indicio de aquel niño que alguna vez respiró en el palacio. Los pintores de la corte, obligados a obedecer, recibieron órdenes precisas. Corrijan lo que sobra, oculten lo innecesario, que quede solo lo perfecto. Así, un retrato familiar que originalmente mostraba a todos los hijos de la reina, apareció, de pronto, con un espacio vacío, un fondo liso donde antes había un rostro infantil. Cuando se les preguntaba, los artistas fingían ignorancia. Juraban que siempre había sido así, que ningún niño había estado allí jamás. Pero la mirada inquieta de sus ojos delataba el peso del secreto que cargaban en silencio. En los archivos reales también se extendió esa sombra. Cronistas que llevaban registros minuciosos de nacimientos y ceremonias comenzaron a mostrar lagunas en sus escritos. Había fechas incompletas, páginas arrancadas, notas tachadas con tinta tan oscura que atravesaba el pergamino. Se perdió en el incendio, decían algunos. Nunca existió tal anotación, aseguraban otros. Y sin embargo, las huellas eran demasiado evidentes. La ausencia misma se convirtió en una forma de testimonio. Los sirvientes más antiguos, aquellos que habían visto con sus propios ojos al niño, callaban. Sus bocas permanecían cerradas, pero en sus miradas habitaba un temblor que traicionaba la verdad. Muchos de ellos fueron enviados lejos, a monasterios, a granjas apartadas, a destinos sin retorno. El palacio, una vez lleno de risas infantiles y pasos rápidos, se volvió más solemne, como si cada rincón hubiera sido purgado de la memoria incómoda. Sin embargo, el fantasma seguía apareciendo. Algunos aseguraban que, en la penumbra de la capilla, habían visto un pequeño rostro reflejado en los vitrales cuando el sol caía. Otros decían que, al pasar frente a ciertos tapices, escuchaban un murmullo parecido a la risa de un niño. Incluso los guardias más duros confesaban en voz baja que sentían escalofríos cuando hacían guardia cerca de las habitaciones tapiadas. El reino, aunque celebraba al heredero oficial, no lograba librarse del peso de esa ausencia. En los retratos colgados en los salones, los invitados más perspicaces notaban los vacíos disimulados. ¿Por qué esa mano parece extenderse hacia alguien que no está?, murmuraban. ¿Por qué esa composición parece incompleta? Preguntas nunca respondidas, preguntas que alimentaban aún más el misterio. La reina, marchita por los años y las pérdidas, recorría aquellos pasillos evitando mirar los cuadros. Sabía que cada trazo borrado era una puñalada a la memoria de su hijo. Y aunque guardaba silencio, dentro de ella las cartas nunca enviadas ardían como un fuego imposible de apagar. El palacio entero se había convertido en un escenario de sombras, pinturas corregidas, archivos mutilados, recuerdos arrancados. Pero lo que intentaron borrar seguía vivo en los susurros, en los rumores, en las grietas invisibles de la historia. Porque hasta en los retratos más pulidos, en las genealogías más cuidadas, siempre queda una mancha, un rastro imposible de eliminar.
y en esa mancha habitaba todavía la figura del niño perdido, como un fantasma pintado en la memoria del tiempo. Parte 12. Con el paso de los años, el reino intentó envolver aquel secreto con capas de olvido, como si el tiempo pudiera borrar lo que se había hecho en las sombras. Pero la historia, incluso cuando es mutilada, siempre encuentra la forma de respirar. Y lo que ocurrió con aquel niño, y con otros como él, nacidos en cuna real, pero condenados por no encajar en el molde de la perfección, quedó flotando en la memoria de los que vieron demasiado y no pudieron hablar. Algunos escribanos, fieles a la verdad más que al poder, dejaron mensajes escondidos en los márgenes de crónicas oficiales, frases ambiguas, símbolos, silencios que en realidad eran gritos. En viejos monasterios, copistas anónimos registraron rumores de hijos ocultos, de príncipes de la sombra, que nunca llegaron a ser reconocidos. Y así, lo que la corte quiso enterrar como un error vergonzoso, se transformó en un eco interminable que viajó más allá de los muros del palacio. El pueblo, por su parte, mantuvo viva la memoria a su manera. Canciones de cuna, relatos transmitidos en voz baja junto al fuego, cuentos que hablaban de niños encerrados en torres, de risas sofocadas por órdenes reales. Eran historias disfrazadas de fábulas, pero en ellas se ocultaba la verdad que el poder jamás logró extinguir. El heredero maldito se convirtió en símbolo, en advertencia, en recordatorio de que la perfección impuesta siempre esconde cadáveres invisibles bajo sus cimientos. Para la reina, la herida nunca cicatrizó. Hasta su último aliento, guardó en su pecho un vacío imposible de nombrar. En sus ojos se reflejaba la ausencia de aquel hijo al que no pudo proteger, y aunque sus labios permanecieron cerrados, sus lágrimas hablaban por ella. Quienes la vieron morir, juraron que pronunció un nombre que nadie reconoció, un nombre borrado de los registros, pero grabado en lo más profundo de su corazón. El rey, endurecido por los años, nunca mencionó al niño, pero en las noches de insomnio, cuando las sombras del pasado lo acosaban, caminaba solo por los pasillos tapiados y se detenía frente a las puertas selladas. Se quedaba allí, inmóvil, como si esperara escuchar una risa lejana o el eco de un paso infantil. Nunca confesó lo que sentía, pero sus ojos, cuando regresaba, estaban enrojecidos. Con el tiempo, aquel silencio se convirtió en advertencia. La historia, aún mutilada, enseñaba que la ambición de pureza no solo devora a quienes son diferentes, sino también a quienes intentan imponer esa